El Evangelio de hoy es San Juan 15:18. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Bienvenidos, hoy tenemos la lectura del Evangelio y vamos a ver por qué el mundo no nos acepta cuando ustedes y yo predicamos la palabra de Dios. No solo el mundo, sino que también dentro del mismo cristianismo, que muchas veces por no acercar, por no leer la palabra de Dios, creemos que estamos engañados por ciertas doctrinas y resulta que no es así. Por ejemplo, que yo predico a ustedes la apologética, o sea, la apología, o sea, la defensa de la fe, que bíblicamente habla, pero mucha gente no les gusta. Y lo vamos a meditar hoy el Evangelio. Bienvenidos todos. Hoy, día 24 de mayo 2025, tenemos la buena noticia. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 1 al 10. En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos en aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y en número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Traide. Por la noche Pablo tuvo una aparición, vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión determinamos salir para Macedonia, convencido de que Dios nos llama a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 99 repitamos todos: el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios, todos los hombres sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo porque es eterna, su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Aleluya, aleluya. Si han resucitado con Cristo, buscan las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fuera del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo,
los he separado del mundo. Acuérdense de que les dije, el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. En el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conoce aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en la primera lectura hay cosas que los cristianos o los apóstoles, en este caso los sacerdotes, deben de conocer cuando no es permitido o cuando el Espíritu Santo no lo aprueba las cosas que hay que hacer, porque aquí nos dice claramente, 2 veces el Espíritu Santo no les permitió de ir a predicar en tal lugar, igual en 2 ocasiones. Pero cuando el Señor sí lo permitió, el mismo Señor le apareció en una visión a Pablo para que fuera a predicar ¿a dónde? A Macedonia. Esto muy claro para nosotros, que hay que respetar al Espíritu Santo. No podemos decir, es que el Espíritu Santo me dijo que tengo que hacer tal cosa, si el Espíritu Santo no dice nada, como los profetas falsos. Es que el Señor dice esto, yo no he dicho nada, dice el Señor, según encontramos en Ezequiel. Hay cosas puntuales en esta parte, pero me llama mucho la atención el Salmo. El Salmo nos dice algo maravilloso en este primer escribío. Dice, alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría. Mire, alabemos a Dios todos los hombres. Todos los hombres, significa todo el ser humano, debemos alabar a Dios. Ahora vamos a ver dónde vamos a alabar a Dios. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo. Sirvamos al Señor. ¿Dónde le vamos a servir al Señor? Hay gente que no van en la iglesia. Hay gente que no ni siquiera se van en un templo. ¿Por qué? Porque piensa que no soy denominaciones, porque no soy religioso, dicen algunos por ahí. Por eso yo no voy a la iglesia. Pero aquí nos dice el Salmo, alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. ¿Dónde está el templo? Me van a decir, yo soy el templo. No. ¿Dónde se va a servir? En el templo. ¿Dónde la vemos? En el templo. Y por eso le decía ayer en Apocalipsis, ¿cómo se llama? Efesios 3, 21, a Él sea la gloria en Cristo Jesús en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ahora miremos aquí lo que nos dice el Evangelio. Si el mundo los odia, sepan que han odiado a mí antes que a ustedes. A Jesús sabemos muy bien que lo odiaron, por eso lo mataron, porque Él predicaba el Evangelio, nos dejó un mandamiento nuevo, amar al prójimo como a ti mismo. Nos dejó su doctrina que hay que comer y beber su sangre para tener vida eterna. Nos dejó el ministerio de la reconciliación y mucha gente no les gusta esa forma de doctrina que el Señor nos enseñó y por eso nos odia. Cuando nosotros anunciamos un evangelio puro, cuando nosotros anunciamos el evangelio que dice la Escritura, eso trae problema, ese trae amenazas, ese trae discusiones y eso también trae hasta la muerte. Los apóstoles murieron por causa del evangelio. Ahora, hoy en día no es tanto que se da, pero también no te quieren escuchar. Porque estás hablando algo más profundo de la palabra de Dios. No digamos los ministros, los sacerdotes, los laicos, no digamos los predicadores que para cuando te escuchan y no les parece bien,
eso le cerramos la boca, eso no le damos oportunidades, porque no está hablando al gusto de la gente, sino que está hablando lo que es la doctrina. Por eso que es odiado no solo por el mundo, sino que en el mundo cristiano, cuando el hombre, la persona se prepara, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Miren lo que dice aquí. Si el mundo los odia, tenemos que saber primero que a Jesús fue odiado, porque nosotros no somos del mundo. Si fuera del mundo nos apresaría, nos quisieran. Y por eso muchas veces, muchas reuniones religiosas es muy llamativa. ¿Por qué? Porque no hablan de la palabra de Dios, porque endulzan los oídos de mucha gente. Por ejemplo, en un casamiento, ahí va gente invitados de toda clase de gente. Pero imagínense ustedes que si el sacerdote diera un sermón o una homilía que dijera, mire, esta pareja están cumpliendo el mandamiento del Señor. El mandamiento es el sacramento del matrimonio. Pero ¿por qué? Porque están haciendo caso para no caer en la tentación cuando dijera que en Hebreos 13:4 o sí, 13:4, donde dice Dios castiga a aquellos que practican la fornicación o los que viven unidos en concubinato. Dios castiga eso. La gente se levanta y capaz que se van o capaz que se vienen a molestarse. Cuando el predicador diga eso, no es bienvenido. Así de fácil. Cuando una persona habla claramente lo que dice la Escritura, eso no le demos más oportunidades para hablar en público o entre la parroquia, la comunidad o en las clases. Cuando tú vienes a decir que la liturgia se está rompiendo porque ciertos hombres o mujeres no la están cumpliendo, eso ya cae mal. A ese no nos va a gustar, eso no es nuestro amigo. Cuando tú hablas bien directamente, por ejemplo en este caso, el presbítero tiene que cumplir las normas de la iglesia. Al no cumplir, si alguien viene a decirle, eso se molesta, eso empieza a odiar, o empieza a rechazar, o incluso empieza a decir, bueno, no lo queremos aquí. Porque cuando nosotros hablamos realmente lo que el mundo es, lo que las cosas del mundo, entonces sí está bien, está hablando muy bonito, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos que duelen las cosas que decimos, entonces ya vienen los hombres, eso ya no nos cae bien. Nos dice también en San Mateo capítulo 10, versículo, 10, 22 nos dice, ustedes serán odiados por todos. Oiga lo que dice. Por eso le decía, ustedes serán odiados por todos. Cuando hablamos de la liturgia, con cuidado de no profanar las cosas sagradas. Entonces damos una formación a la gente y le decimos, mire, hermanos, usted tiene que recibir la comunión en la boca, porque es lo que las normas de la iglesia. Para eso está el magisterio. No, esto si ya se cree un gran hombre o ya se cree esto, ya nos cae mal. Yo voy a tomar como las manos porque a mí me gusta. Ya cae mal. Así como lo oye. Y por ejemplo decimos algo, mire, ustedes hermanos tienen que tener un mantel, pero del mejor mantel o las mejores cosas para la liturgia, para el Señor, para la mesa del Señor. No, eso ya se quiere hacer más. Ahí está el problema, ahí donde no lo caemos bien a la gente. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice aquí? En todo dice,
Ustedes serán odiados por todos, por causa mía. Por todos, por todo lo que hacemos, por todo lo que rechazamos, pero no para protestar, sino que para ayudar o para orientar y para corregir. Porque se acuerda que en 1 de Timoteo 4:16, no estoy malo, la escritura es útil para corregir, para debatir, ¿qué más dice? Son tres cosas, dice ahí, útil para corregir, para debatir, y me queda pendiente con la otra. Así dice la escritura. En todos dice, por causa mía, pero el que se mantiene firme hasta el fin, se salvará. Ahí está. Por ejemplo, en este caso, yo sigo predicando que hay con ustedes en el Evangelio del día. Gusta o no les gusta, les cae bien o no les cae bien, pero yo tendré que continuar porque soy un pecador y quiero tener la salvación. Y por eso sigo haciendo lo que el Señor manda en su palabra. Y si yo quiero mantener fiel a esta palabra, quizá la misericordia de Dios me da la salvación. Eso solamente dependerá el Señor. Encontramos también siempre en San Mateo, ahora 24, 9. 24:9 nos dice, entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. ¿Cómo será eso? ¿Es duro? ¿Qué dijo el Señor? Serán torturados, serán denunciados y serán asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. Ahí está. Muchos tropiezan. O sea, muchos nos odiarán por la causa del evangelio. Cuando tú dices al evangelio, cuando tú predicas al evangelio, proclamas, digas que todo ser humano que haya cometido un pecado debe de confesar al sacerdote. Este no es. O cuando nosotros decimos, mire, esa es la madre del Señor. Señor, el Señor no tiene madre. Entonces te empieza a caer. No solo son la gente del mundo, sino que también la gente que conoce a Dios, pero conoce a su manera, conoce a su forma de pensar y actuar. Y ahí está el problema. Pero ¿qué nos dice aquí? En el versículo 10 dice, en esos días muchos tropezarán. Oiga lo que dice, muchos tropezarán. Por decir algo, cuando uno va caminando y se tropieza con una piedra, duele la canilla, los dedos, porque tropezó por una piedra. Y la palabra de Dios es como una piedra que nos cae a nuestro corazón mal porque no queremos corregir nuestros errores. Cuando seguimos siendo pecadores, cuando seguir siendo o torciendo la palabra del Señor o no querer cumplir las normas de la iglesia, porque la iglesia es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué más nos dice acá? Tropiezan y caerán, y de repente se oirán y se traicionarán unos a otros. Ahí está. Clarísimo está el Evangelio del día de hoy. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Ojalá que seguimos siendo amigos, pero en las cosas de Dios y no las cosas del mundo. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Amén.